Bienvenido a Contrastes. Oiga, la pederastia o el abuso sexual a menores por parte de religiosos ha sido solapado durante décadas, tanto por la Iglesia como por las autoridades. ¿Qué hay de fondo en este tema? Pues que hay muchísimos casos aún que se mantienen en la impunidad. Quédese en Contrastes. Y mire, para analizar el tema, pues nos acompaña aquí en el estudio de Mega Noticias TVC Ana Lucía Salazar, víctima de abuso. Bienvenida Ana Lucía, gracias por acompañarnos. Hola, agradecida con el espacio. También la maestra Denis Salazar Aguilar, académica de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Alberto Atié Gallo, ex sacerdote. Bienvenido. Además, el doctor Jorge Valtierra, especialista e investigador de Derecho de la Universidad La Salle. Bienvenido. Muchas gracias. Pues yo quiero comenzar viendo pues este contraste. Vámonos con estos datos. La Congregación de los Legionarios de Cristo pues reconocieron en noviembre pasado 173 casos de pederastia desde 1941 hasta la fecha. Y mire, de esa cifra, 60 correspondieron a su fundador, Marcial Maciel, mientras que la Iglesia Católica contabiliza 271 denuncias por abuso sexual de sacerdotes, de acuerdo con el secretario general pues del episcopado. Yo quiero comenzar con estas cifras, pues históricamente se reconoce esta congregación, Alberto, pues estos casos, esto es un avance, esto, pues cómo leerlo, porque pues no hay justicia, a pesar de que dicen, bueno, pues sí es cierto, aquí están estos casos. Pues mira, yo creo que hay un primer problema de fondo que esperamos que se pueda ir resolviendo con la famosa Comisión de la Verdad que estamos tratando de constituir en nuestro país, que ya se ha constituido en otros países y han llegado a resultados muy impresionantes como Australia, Canadá, Irlanda sobre todo como la pionera, y luego Estados Unidos que está haciendo algunas investigaciones en Pensilvania y otros lugares. Bueno, entonces, esperamos que México avance. ¿Por qué? Porque un primer problema gravísimo, y se mencionó aquí ahorita en las introducciones, es que no sabemos exactamente el alcance numérico de la problemática. La infancia para nosotros, por un lado, es valorada maravillosamente como un gran símbolo de la mexicanidad y por otro lado es muy maltratada y muy lastimada de muchas formas, comenzando por las familias. Entonces la Iglesia usa datos. ¿Por qué usan datos? Es una pregunta interesante. ¿Por qué no podemos tener acceso a esos datos nosotros, los investigadores? ¿Qué pasa ahí frente a que yo te digo que tengo tantos, pero no te digo cuáles son mis fuentes y no te doy acceso a ello? Sí. Entonces, ese es un problema gravísimo, porque no podemos validar. La información que ellos dan es como si dijeran 50, 100 mil, 50 mil. Por supuesto que decir 50 mil sería horrendo, pero es lo mismo, porque no tenemos capacidad de validar la información. Debería ser un primer elemento importante. ¿Cómo validar la información? México es primer lugar en el mundo en violencia sexual infantil. Bueno, son estadísticas, son aproximaciones. ¿Por qué? Porque en México no tenemos datos de eso. Ni siquiera el Sistema Nacional que se creó, que creo que es un buen paso, tiene elementos suficientes para saber con exactitud qué está pasando en materia de violencia infantil en nuestro país. Claro, además es un tema pues, bastante difícil, bastante complejo como para reconocerse, como para aceptar, acercarse, a denunciar. Vamos a abordar este aspecto más adelante con el caso de Ana Lucía. Pero Jorge, ¿cómo lees estas cifras? Bueno, antes que nada a mí me gustaría aclarar que toda esta situación de la pederastia implica también un desconocimiento del hecho como tal, ¿no? O sea, me parece, y estoy completamente de acuerdo con esta idea de la ignorancia que se tiene y el poco acceso que se tiene a cierto tipo de datos, y también entender el fenómeno en contexto. No es lo mismo hablar de contextos urbanos, hablar justamente de contextos rurales, por ejemplo. Yo he trabajado mucho con grupos indígenas y se malentiende a veces este tipo de términos, muchas veces acompañando, por ejemplo, a misioneros católicos y no católicos en general. Hay una idea también de estas relaciones, digamos, de un mayor a un menor, por ejemplo,
y que se asume justamente como un caso casi de pederastia. Hay a veces como un proceso de escandalización por este tipo de cosas y pues realmente no se entiende cuáles son como esos elementos culturales, ¿no?, que caracteriza a un grupo étnico en específico. Hay mucho que aprender también sobre esto, no nada más enfocarse en una problemática. Y bueno, pues teniendo ya conocimiento justamente de estos elementos, ¿no?, se puede entender qué es lo que está sucediendo, por ejemplo. Estamos hablando de la pederastia clerical. O sea, de la pederastia clerical, estamos hablando de los legionarios de Cristo y cómo están en sinergia con la Iglesia Católica, y porque este problema se extiende también a otras congregaciones. Y tú estás hablando, estás generalizando el fenómeno cuando cuesta mucho trabajo visibilizar la pederastia clerical, porque es un tema difícil que aparte compete a los gobiernos, que se mete con la idiosincrasia y la cultura de la sociedad, con las creencias y las dogmáticas de fe, y con toda una culturización que empieza también desde los colegios. Son gente que tiene acceso a niños. O sea, no podemos agrandar el fenómeno. Si vamos a hablar de la pederastia, si es un foro para hablar de la pederastia generalizada, también tenemos elementos y tenemos información, pero si vamos a hablar de la pederastia clerical y si vamos a hablar de la congregación de los legionarios de Cristo y de cómo lo ha manejado también en altos estratos como la Santa Sede, que está perfectamente enterada de todo esto, inclusive también congregaciones como los maristas, los lasallistas, la de Montserrat, o sea, los franciscanos, todos tienen, los jesuitas, todos tienen historial de pederastia. No podemos hacer a un lado el tema inicial generalizando que pasa en todos lados, eso lo sabemos. Pero visibilizar la pederastia clerical es complicado. ¿Por qué? Porque hay una sinergia entre los gobiernos y hay una sinergia entre la Iglesia que no podemos ocultar y que tenemos que visibilizar, si no, no vamos a llegar al trasfondo de esto. Es mucho más sencillo, por decirlo así, que proceda una denuncia en contra de un Juan Pérez que en contra de un sacerdote. Eso sí es un problema que como sociedad nos tiene atrapados. ¿Y por qué tiene que ver? Por el temor reverencial, por el poder de la institución Iglesia Católica, por el poder que tienen los legionarios de Cristo, entre otras congregaciones. Efectivamente, ya que abordas este aspecto, Ana, ¿cómo entender que pues como delito como tal solo está tipificado pues en 8 estados? ¿Cómo entender pues esta circunstancia que se ignora? Bueno, la lectura se puede leer de esta forma, se ignora, vaya, no ha sido tipificado, es un agravante en prácticamente todo el país. Alberto. Bueno, de lo que puedo decirte que he sabido es que tenemos que tener, en el caso de la infancia en el mundo y en México, un referente importante que es la Convención Mundial de los Derechos del Niño, 1988, 89, 90, ¿no? Bueno, esa convención tipificó que todo abuso violento y en materia sexual particularmente contra una niña o un niño debería ser considerado un delito grave. ¿Por qué grave? Porque lacera de manera muy fuerte, muy determinante, la dignidad y varios derechos, si no todos, de las niñas y los niños, porque están entrelazados entre sí, y que además deja secuelas para toda la vida. Entonces, no solo debería ser considerado un delito grave, sino además debería ser considerado imprescriptible. Ya desde la Convención de los 80, México en ese sentido está muy atrasado, no solo por las legislaciones locales, porque lo considera un delito del fuero común y busca agravantes y trata de minimizar cuando se trata de clérigos u otros agentes de poder importantes, como políticos, por ejemplo, ¿no? Ya que abordas este aspecto, Sí. Denny, cuéntanos cuáles son las afectaciones para los menores, que además son afectaciones pues, que se llevan hasta la edad adulta. Bueno, hay afectaciones en todas las esferas de los menores y algo muy importante es que la primera afectación es atentar contra la intimidad de los menores, ¿no? Esa intimidad en donde ese espacio debería ser un espacio de respeto, un espacio de cuidado, un espacio de atención, se vulnera completamente, pero además se vulnera de una manera moral. ¿Por qué? Porque es una persona cercana. En el caso del clérigo, pues es una persona representativa de lo bueno, de lo que debe de ser, a quien le tienes que tener respeto y hasta miedo, porque tiene una calidad moral, ¿no? Y ese es el que te daña, y ese es el que te perjudica, y es el que atenta contra esta integridad, ¿no? Entonces, el daño es mayúsculo.
porque cómo un menor puede entender que alguien que debiera estarlo protegiendo, que tendría que tener un símbolo de inmaculado, está atentando contra su integridad y su dignidad. Entonces, es un impacto muy fuerte que queda en la mente del menor, ¿no? Y queda de una manera tatuada como parte de un proceso mental que ahí va a empezar a generar diferentes tipos de trastorno, como uno de ellos es la disociación. O sea, por un lado pones esta parte terrible que no quieres ver, esta parte terrible que te duele tanto y te daña tanto, y por otra, pues lo que te hace poder relacionarte el día a día con la vida, ¿no? Con tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus amiguitos, pero esta disociación ya empieza a generar problemas para la vida adulta, que es algo muy importante. Entonces es un impacto muy, muy grande a nivel de estructuras cerebrales, a nivel de personalidad del menor, a nivel del autoconcepto, de la autoestima, porque además lleva de por medio muchas emociones, ¿no? Como por ejemplo culpa, ¿no? Después cómo trabajas esa culpa, ¿no? Cómo ese menor puede con estar lidiando todos los días con esa culpa, con ese miedo, pero al mismo tiempo conectado con la vida de un infante, que es ilusión, que es juego, que es amor, que es relación. Entonces es algo muy difícil que entendido desde lo más profundo de la psique del menor, debiera ser castigado, pero de una manera muy importante, porque eso no debe de suceder, eso no debe de suceder. Claro, te afecta pues de por vida. Y vaya, sin duda es un tema muy difícil de denunciar, un tema muy difícil de sacarlo a la luz, sobre todo porque además pues esta parte pues, de los curas son muy respetados. Cuéntanos, Ana, un poco de tu caso, si nos pudieras compartir cuándo te das cuenta que eras abusada sexualmente y cuándo lo haces público. Y vaya, ¿cuándo denuncias? Pues bueno, cuando me di cuenta que estaba siendo violada por Fernando Martínez, no cuando me pasó, me di cuenta después porque tenía 8 años, entonces no tenía información sobre la sexualidad. Cuando le denuncio a mi mamá que no me gusta lo que me hace el padre. Imagínate la ambigüedad. Esa es otra, los niños no saben expresar, porque no tienen carencia de información, entonces no saben expresar el fenómeno que están experimentando, lo que están viviendo, del delito que están siendo infringidos sobre sus cuerpos, sobre su psique, sobre su alma, sobre todo a tú, porque no te violan nada más del cuerpo, te violan el alma, el espíritu, te engañan, te usan, te tiran, como si te exige la sociedad que te comportes como un adulto, que lo asimiles como un adulto, que te calmes, que no reacciones así porque todo tu entorno se va a desmoronar, o sea, te echan esa responsabilidad encima de ver que quizá tus padres están tristes, cosa que es normal, pero te da mucha culpabilidad ver que hiciste ponerte triste a tus papás, a tu familia, que les causaste un problema porque tuvieron que ir a enfrentar, porque yo denuncio a los 9 años, o sea, a mí me comenzó a pasar a los 8, en el 1991, y de ahí al 1992 en diciembre, que yo cumplo 9 años, yo denuncio. O sea, yo sí soy un poco como la excepción de la regla y creo que mis compañeras denunciantes también lo son. Ellas denuncian en el 93, cuando tenían 10 años. No nos esperamos 30 años para hacer la denuncia. Hoy lo hago público, desde mayo, a partir del 2 de mayo lo empecé a hacer público, pero yo denuncié en 1992 y por supuesto denuncié con las autoridades eclesiales también, ¿no? Y cómo se comportan las autoridades eclesiales, bueno, con una total indolencia, no les interesa, lo único que les importa es cubrir su institución, que no se entere, porque lo preocupante no es que pase, es que se enteren, bien lo dice Alberto, tiene toda la razón, mientras no se entere nadie puedan poner un alto al conflicto y guardar la información y ellos hacer lo que ellos quieran con esa información y a ti desecharte, ellos ganan y si para eso tienen que dinamitar tu humanidad socialmente, aunque seas una niña de 8 o 9 años, lo van a hacer como me lo hicieron a mí. Entonces, todo ese proceso pues fue difícil para mí, darme cuenta que fui violentada sexualmente, me tomó muchísimos años. Y yo recuerdo muy bien cuando era niña que yo dije que el padre Fernando Martínez era malo. Yo dije, el padre Fernando es malo. La respuesta de la sociedad es, el problema eres tú eres una problemática, el padre es bueno. ¿Sí me explico? Hoy en día, a partir del 2 de mayo que yo salgo y denuncio, me topo
con estos discursos de esto pasa en todos lados, esto es normal, sucede en todos lados, no solo en la iglesia. O sea, de esta manera matizan la violencia que puede ejercer una institución que fue creada para dar discursos de amor, de valores. No podemos hacer eso, me explico, es gravísimo, es revictimizante, es doloroso, es injusto, está mal. Y si la gente lo hace, tiene que revisarse su distorsión de valores, porque no es normal no poder decir que lo mal está mal y que lo bien está bien. Y si no hay discernimiento para eso, hay que atenderse. Hombre, no estamos disociados solo los niños y las niñas violadas, están disociados también en la sociedad, porque se ha dicho que lo que hacen estos señores son pecados y no delitos. Y no es así, es un delito inclusive de lesa humanidad, porque es contra un infante y que está auspiciado con el conocimiento de los gobiernos y la sociedad les defiende. Y tú como víctima tienes todo el fenómeno en tu contra. Es impresionante, de verdad, y es imprescindible visibilizarlo con todas sus letras. Efectivamente. ¿Qué les parece si vemos pues nuestro siguiente contraste? Miren, de 2009 a 2019 se abrieron 156 carpetas de investigación por el delito de pederastia y corrupción de menores, pues entre otros delitos, ya lo hablábamos, no en todos lados está tipificado como delito, y solo se lograron 6 sentencias en el país. ¿Qué lectura de estas cifras de este lado? ¿Por qué siguen siendo intocables? Bueno, yo creo que ya lo han comentado con mucha claridad. Los cotos de poder son imbatibles, ¿no? Me parece que hay muchas iniciativas, pero no es suficiente que esto quede justamente en esas iniciativas. Una organización de la sociedad civil, hacer justamente instituciones. Me parece que justo en el Senado se hace este tipo de intentos, pero el asunto es cuándo se va a actuar y cómo se va a actuar. A partir del momento en que exista una mejor organización al respecto, que se entienda la gravedad de este asunto, que pueda hacerse mucho más sensible hacia, las experiencias, no nada más de forma social, sino también individual, en ese momento se puede ir cambiando esta situación. Mientras tanto, pues no se ha avanzado nada. De este lado, Alberto, pues cómo entender, nos hablabas de este tema de la comisión, si no me equivoco, tiene algunos días de esta circunstancia en el Senado. Ricardo Monreal dijo, no, una comisión de estas características no, nuestro trabajo es legislar. Pues cómo leer esta reacción de Ricardo. Pues mira, habría que leerlo precisamente porque me ha tocado un poquito tratar de meterme, ¿no? O sea, yo creo que México, históricamente hablando, logra un avance legal al separar Iglesia de Estado, ¿no? Sí. Bueno, pero la realidad cultural es mucho más amplia que la realidad legal. Entonces, culturalmente hablando, somos un país de mayoría culturalmente católica. Entonces, la presión de los poderes, de las influencias, de las relaciones y la búsqueda política del equilibrio de estas fuerzas parece ser, y yo lo he denunciado abiertamente, incluso en contra del presidente de la República. O sea, por encima de la necesidad de ver qué hacemos con nuestras niñas y nuestros niños en nuestro país, no puede haber el interés de ver cómo equilibramos los poderes, porque, no, o sea, el concepto del interés superior del niño, que es uno de los avances históricos de la Convención, pues se pierde al tratar de equilibrar los poderes, que es un poco lo que reflejó el senador Monreal. Afortunadamente, Ana Lucía y un servidor tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él en una entrevista de radio y discutir el tema y decir, bueno, a ver, ¿quiere usted leyes a favor de niñas y niños o prefiere usted que se siga manteniendo esta cultura, que también entra en la legalidad, de la impunidad? Es una cultura que a veces se ha identificado mucho con la corrupción política o económica. No, la corrupción es algo mucho más amplio, mucho más complejo. Implica también estas relaciones de poder religiosas y políticas entre sí y de otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, frente a estas niñas y niños que eran usados para prostituirse y que eran intocables los políticos porque eran políticos. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que aprender
a superarlas con leyes mejores, pero con procedimientos más eficaces. Entonces ahí estamos en un problema real de nuestro país, de que no logramos consolidar ni mejores leyes, porque las leyes muchas veces están comprometidas con acuerdos y con lugares y con espacios y con posiciones y todo, y luego con procedimientos que realmente operen a favor de la justicia. México tiene un gran pendiente de 90 y tantos % de casos que no logran concretarse en materia de justicia, y solo 1%, 2%. En el caso de la pederastia, bueno, ni se menciona casi como un problema, pero existe, ahí está. Nos ha costado mucho trabajo, creemos que ahorita hay una buena oportunidad, pero ojalá se mantenga y llegue a impactar, no solo en lo mediático, como ahorita, que agradezco y felicito el espacio, que ya se ha ido ganando, sino también impactar en lo legal y en lo procedimental, procedimientos. Claro. ¿Cómo hacemos para que realmente niñas como Ana Lucía y otras sean realmente protegidas? Pues, ¿qué pasó en el caso de ella cuando ella denuncia? Dice, sí, vamos a pedirle a una entidad investigadora de Estados Unidos que venga y investigue y nos diga cómo estuvo la problemática. Que ni siquiera, Presidium, que ni siquiera se encargan de investigar, no son investigadores. Bueno, lo que son hacen ambientes seguros, o sea, checan instalaciones para engomar los filos de las mesas y que los niños no se golpeen, para que las vitrinas o tales cosas sean transparentes y ver lo que los niños están haciendo, pero ellos no son una empresa investigadora de delitos sexuales, ¿me explico? Entonces, también es este doble discurso y este engaño, y lo que es más grave, es imposible pensar que estos tipos en el entendido de que engañan a la sociedad y engañan a la gente, que operan como una asociación delictiva, aparte creamos que vayan a engañar a la Santa Sede o al Vaticano o a los altos jerarcas de la Iglesia Católica, cuando si vemos cómo tratan los casos de pederastia de manera internacional, aunque no sean de congregación y sean diocesanos en todas partes del mundo, es lo mismo. O sea, los legionarios operan igual que opera la Iglesia generalizada para tapar los casos de violencia sexual. Me explico, es un absurdo poner sobre la mesa que el fundador de los Legionarios de Cristo haya sido un drogadicto, un delincuente, un estafador, un actor, un actor en la vida, no que se dedicara a eso, ¿verdad? Pero vaya, actuó tener una vida sacerdotal, tenía esposas, tenía hijos, violó a sus propios hijos, era un pederasta, tenía relaciones, el celibato nunca lo conoció, tenía relaciones con hombres, con mujeres, y aparte violaba niños. Es un absurdo que nosotros podamos creer que esa información que está registrada en la Santa Sede desde 1942 no la supieran los altos jerarcas del momento y que ahora se hagan los sorprendidos y que inclusive eso no haya sido suficiente como para disolverlos, ¿me explico? Y que todavía les dejen tener a su cargo colegios en donde hay niños vulnerables y hasta hoy tienen resguardados pederastas que no entregan, no sabemos dónde están, a qué se dedican, quién los mantiene, si siguen en contacto con niños, ¿por qué no los entregaron a la justicia? ¿Por qué no los han entregado a la justicia? Otra vez, ¿por qué las autoridades no les han requerido, teniendo esta información pública de esta gente que son delincuentes que han violado niños, y por qué no han requerido esa información para buscar la justicia? Si hoy mi caso está prescrito, al menos tengo derecho de tener verdad y justicia, saber qué me pasó y por qué me pasó. A mí me queda claro, después del informe de los legionarios, que publican que Fernando Martínez empieza a violar niños a partir de 1969, que lo que a mí me pasó no fue un infortunio en la vida. Lo que a mí me pasó es la consecuencia de unos maleantes que fueron moviendo de lugar en lugar a un pederasta, a un violador de niños. Y en este país, decir me violaron de niña, ya es la suerte porque lo estoy contando. De buenas no me violaron y me mataron, como la pobre niña Fátima. Claro, ¿me explico? Pues nos quedan 3 minutos, momento de concluir. Les agradezco que nos hayan acompañado. Concluimos una participación cada quien. Alberto, Deni. Bueno, sí, con mucho gusto.
Precisamente esta parte de la vulnerabilidad de los menores es lo que pone de manifiesto cómo la sociedad en su conjunto, y aquí concuerdo con Ana, por supuesto, vulnera y revictimiza todo el tiempo, ¿no? Porque en un sistema fallido como el sistema eclesiástico en este momento, en donde es mejor callar y acallar a quien ha sido víctima de este sistema en el caso sexual, pues hay un complot. Hay un complot desde la familia, hay un complot de las instituciones, hay un complot social que prefiere no poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero ¿cuántas niñas como Ana Lucía han protestado, han dicho lo sucedido, ¿no? Pues podemos decir que 1 de 10. Y eso en un caso conservador. Entonces, es un caso urgente, es un caso de humanidad, de sensibilidad, más allá de cifras, más allá de cuestiones analíticas, de analizar los contextos, de analizar las teorías. Es una cuestión humana, es una cuestión urgente, porque como sociedad estamos deteriorados en ese sentido. Claro, es un tema que indigna, sin duda, que no podemos seguirnos callando. ¿Tu conclusión, Alberto? Pues mira, digamos, yo felicito este espacio, ojalá se continúe, se abra hacia adelante, sobre todo para tocar esa problemática particular de cómo están nuestras niñas y niños en nuestro país, familias y diferentes ambientes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema pendiente que ojalá se le dé continuidad. La segunda cosa que me parece muy importante es que la pederastia clerical, como menciona Ana Lucía, no solo tiene que ver con la agresión sexual hacia niñas y niños y la manipulación que precede a ello, que puede ser religiosa o de otro tipo. Habría que analizar la complejidad, porque estos agresores no son agresores violentos que agarran a los niños en la calle, sino que son agresores que van trabajando el proceso hasta que logran tener el control más o menos del esquema, ¿no? Y muchas veces los padres son también manipulados, por ejemplo en las escuelas y en otras partes. Entonces hay que analizar la problemática de la pederastia en general y en particular religiosa, si nos interesa meternos a ese tema, que sí creo que es muy importante porque somos un pueblo muy religioso, ¿no? Exacto. Y la tercera cosa que me parece muy importante es analizar las instancias de justicia y de legalidad en nuestro país, porque de veras no sabes lo que nos ha costado decirle a la gente de autoridad que atiendan la problemática. Parece que Gracias, Alberto, te estás refiriendo a algo ridículo y tonto, como que estás hablando de no sé qué estupidez. Y no, es un problema gravísimo, ojalá. Gracias, Alberto, me apena, pero ya tenemos el tiempo encima. Conclusión muy rápidamente. Conclusión, la justicia no es un favor, nos la deben. No tenemos por qué pedirles de favor y que nos inviten a perdonar. No perdonen, si no hay justicia no hay paz. Claro, Jorge. Necesitamos modificar leyes, ya lo decía Alberto. Hay muchas lagunas en el marco legal y, bueno, pues mientras no haya un cambio radical en esto, simplemente no se va a caminar. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Jorge, Ana, Deni, Alberto. Pues así llegamos al final de este espacio. Lo invito a que continúe en la señal de Mega Noticias TVC.